de octubre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, dirigente de Alianza País. Los temas que hay aún preocupan a varias organizaciones sociales y a la ciudadanía y que quedan por fuera de la consulta popular. ¿Cuál será su tratamiento? Lo vamos a revisar junto a ella. También estará con nosotros Hernán Ulloa, abogado del excontralor Carlos Polit. Réplica al Procurador General del Estado, Diego García, sobre la participación del excontralor Polit en la trama de Odebrecht para recibir coimas por informes favorables en los contratos. Según el procurador, Polit fue parte del engranaje de la corrupción. Además, estará con nosotros Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El presidente Lenín Moreno anunciará la próxima semana las medidas económicas ante la mesa no servida que, según él, le dejó el gobierno anterior. ¿Cuáles son los temas claves que deberían ser considerados y que fueron abordados dentro del Consejo Consultivo y Tributario creado por el presidente, cuyo documento ya está en sus manos? Lo vamos a examinar. El juez Miguel Jurado, que lleva el caso Odebrecht, conocerá hoy la solicitud de cambio de medidas cautelares para el vicepresidente de la República, Jorge Glass, que solicitó su abogado. Glass se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. El juez deberá decidir si continúa detenido o cambia la prisión por otra medida cautelar. Mientras, para el próximo 16 de octubre se llevará a cabo la audiencia preparatoria de juicio contra Jorge Glass, su tío y 16 procesados. El fiscal deberá emitir dictamen absolutorio o acusatorio por asociación ilícita, en cuyo caso se dará inicio al juicio. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenín, muy buenos días. Adelante con las entrevistas. ¿Cómo estás, Wendy? Buenos días con todos nuestros televidentes. Esta mañana nos acompaña la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. Ministra, buenos días. Buenos días, Lenín. Encantada de estar en Ecoavis. Antes de entrar al tema de la consulta popular que propone el presidente Lenín Moreno, quisiera que toquemos otro tema. Queremos conocer cuál es la razón por la que el gobierno del presidente Moreno, que ha ratificado su más profundo respeto a los derechos y las libertades, se negó por intermedio de su embajador ante la Organización de Naciones Unidas a aceptar 20 de las 182 recomendaciones que le hicieron al país en el examen periódico universal que desarrolló el grupo de trabajo de la ONU. Precisamente aquellas recomendaciones que hacen referencia a la libertad de expresión, la criminalización de la protesta social, la independencia de la justicia. ¿Qué pasó? Bueno, realmente hay que conocer bien cómo funciona el examen periódico universal, que es en el ámbito del Consejo de los Derechos Humanos. El país recibe cientos de recomendaciones de los 193 estados que conforman el sistema de Naciones Unidas, y no es que se rechazan las recomendaciones, sino que existen compromisos del Ecuador para mejorar, optimizar o reformar temas institucionales, políticas públicas que deben abonar al cumplimiento de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo que no se dice es que yo diría que el 95 o 96% de los países que intervinieron en el examen periódico universal, que es una revisión entre pares, no es sancionatoria, no es interpelatoria, la mayoría, diría casi la totalidad, fueron de reconocimiento y felicitación por la conquista de derechos en el Ecuador. Por supuesto, como toda sociedad, tenemos que perfeccionar ciertas instancias y mecanismos, y precisamente estamos trabajando en ello a través, por ejemplo, de ejercicios de participación ciudadana directa, como la consulta popular o como, por ejemplo, el diálogo nacional al que ha convocado el presidente Lenín Moreno. Esas recomendaciones que no se aceptaron, como las otras 182 que señalamos, las otras 162, perdón, lo que señalan básicamente es que el Ecuador adecue su legislación, que la ajusten para que no sea incompatible con los instrumentos internacionales que en estricto apego a la Constitución están por sobre la normativa interna, eso lo sabemos. ¿Por qué el país no, o sea, usted lo que está diciendo cuando señala estamos tomando medidas, estamos trabajando en eso, tenemos que entender que se van a resolver asuntos como el de los decretos 16 o 739, tan cuestionados por organizaciones de derechos humanos al considerar que violentan el derecho de asociación, por ejemplo? Bueno,
Bueno, absolutamente. Yo decía que toda democracia es perfectible. Toda sociedad puede perfeccionar sus mecanismos de protección integral de derechos. Y hay que decirlo, a veces casa adentro somos muy críticos en ciertas cosas, como corresponde en una democracia, pero hay que decir que en el escenario internacional el Ecuador es conocido como un país cumplidor de los derechos humanos. Hemos sido reconocidos y felicitados, por ejemplo, por el acceso de nuestra población a educación y salud gratuitas. Hemos sido realmente reconocidos por una constitución que amplía y profundiza derechos. Somos una sociedad profundamente democrática y esa democracia se va a profundizar aún más, por ejemplo, en el ejercicio de participación ciudadana directa con la consulta popular. El Ecuador es un país que cumple, es un país referente, por ejemplo, en los derechos de las personas con discapacidad. Somos un ejemplo y un referente a nivel mundial y el portador de ese liderazgo ha sido precisamente nuestro presidente Lenín Moreno. Y de la misma manera que tenemos que enorgullecernos y bastante por los logros obtenidos, debemos preocuparnos y bastante también por aquellos temas que todavía están pendientes. Por supuesto, yo creo que toda sociedad que es construida por seres humanos, bajo el liderazgo de seres humanos, puede ser perfectible. Todos los días un proceso de construcción social tiene que ser evolutivo y para mejor, como lo está haciendo en este momento el gobierno y el presidente Lenín Moreno. Vamos al tema de la consulta popular y sus 7 preguntas. Lo cierto es que la consulta parece haber tenido mayor acogida en los sectores de oposición, como el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, quienes han expresado abiertamente su respaldo a todas las interrogantes, cosa que no sucede con Movimiento País, o al menos con una facción que no está de acuerdo con 2 de las preguntas, la que refiere a la ley de plusvalía y la que busca eliminar la reelección indefinida. Pero no solo en País hay señalamientos al cuestionario, sino también por parte de ex compañeros suyos como Alberto Acosta, cuyos criterios la quiero invitar a escuchar. Había que incluir las otras enmiendas que son, sin lugar a dudas, restricciones de derechos. Por ejemplo, había que echar abajo aquella barbaridad que establece la comunicación como un servicio público, cuando es un derecho fundamental y así estaba establecido en la Constitución. Había que echar abajo aquella restricción que se hizo a la ciudadanía, restricción de derechos, a limitarnos la posibilidad de plantear temas de consulta popular sobre temas de interés general. Igualmente, había que echar abajo la restricción de derechos a los trabajadores y servidores públicos a los cuales no se les permite sindicalizarse si trabajan en el Estado. En esa línea de reflexión también había que corregir la disminución de funciones de la Contraloría General del Estado y también aquella disposición que permite que las Fuerzas Armadas, sin declaratoria de estado de emergencia alguna, puedan actuar como entes de represión, que está sucediendo, para imponer la megaminería en la Amazonía ecuatoriana. Ministra, se está preguntando sobre la reelección indefinida, una de las enmiendas. ¿Qué pasó con el resto que fueron aprobadas sin la participación directa de la ciudadanía? ¿Esas sí consideran en el gobierno que están bien o son temas que están dejando para reformarlos luego? Bueno, primero, como ha dicho el presidente Moreno, el soberano es el pueblo y se le preguntará cada vez que sea necesario sobre temas de interés nacional, ya sea que impliquen una reforma constitucional en el caso de un referéndum o una decisión de importancia para el país y los ecuatorianos en el caso de una consulta popular. Evidentemente que no puede ser que los 16 millones de ecuatorianos estén de acuerdo con cada una de las preguntas. Siempre habrá más temas pendientes y se volverá a consultar al pueblo cada vez que sea necesario. Hay que decir, sin embargo, Lenín, que alrededor cerca de 3.000 propuestas ciudadanas llegaron al Palacio de Carondelet proponiendo temas para la consulta popular. No todo tampoco se puede consultar vía referéndum o vía consulta. Hay temas que propuso la ciudadanía, muchos de los temas de los que acaba de mencionar Alberto Acosta, que pueden pasar por una política pública, por el establecimiento de una nueva ley o una reforma legal, y de eso se trata. Hubo una gran respuesta ciudadana para participar directamente proponiendo temas para la consulta popular. Como dijo el presidente Moreno, aquí no se trata de que esas casi 3.000 propuestas sean un grano de arena. Serán seguramente semillas y sobre esas semillas florecerán ya sea leyes, una optimización de la estructura del Estado o políticas públicas de acción afirmativa para profundizar derechos. Las 7 preguntas realmente son preguntas necesarias, son preguntas importantes y yo creo que la población se ha
manifestado inicialmente en favor de esas 7 preguntas. Y se decía que parecería que la oposición es aquella que está de acuerdo. No es así. El Partido Socialista, el Partido Comunista, partidos aliados como Centro Democrático se han pronunciado en favor de la consulta popular. Pero más allá de las organizaciones políticas, los ciudadanos comunes y corrientes, aquellos que quieren combatir la corrupción, aquellos que quieren que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla con su labor y su función, aquellos que quieren que realmente se conserve la naturaleza, se respeten los derechos de la naturaleza en el Yasuní, por ejemplo, están de acuerdo con la pregunta. Aquellos que están abogando porque se radique la minería en áreas protegidas, en zonas intangibles, en zonas urbanas, para evitar desastres como el desastre de la hermosa Zaruma en el sur del Ecuador. Es decir, yo creo que hay una gran acogida ciudadana que es lo más importante, más allá, digamos, del círculo de las organizaciones y movimientos políticos. Y sí, es verdad que muchos de los cambios o de las reformas se pueden hacer a través de la implementación de políticas públicas o por la vía legislativa, incluso muchos de los temas que están siendo consultados ahora. Le pregunto, ministra, ¿cuál fue el criterio de selección? ¿Por qué unos temas sí se consultan y otros no? Los más importantes, hubo todo un equipo de trabajo, Lenin, primero revisando todas las propuestas ciudadanas. Fue un largo proceso, como decía, hay cerca de 3.000 propuestas que llegaron a Carondelet. La gente hacía cola frente al Palacio de Gobierno para entregar sus contribuciones y sus aportes, y hubo todo un proceso de selección sobre los temas que más interesan a los ecuatorianos. Por ejemplo, hacerle frente a la corrupción. Por ejemplo, como decía, hacer que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla con el mandato constitucional. Por ejemplo, hacer que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes nunca prescriban. Eso realmente es algo que es muy sentido en la población ecuatoriana. Los temas ambientales, consolidar los derechos de la naturaleza es un mandato y un pedido, sobre todo de los jóvenes, de las organizaciones ambientales. Y por supuesto habrán voces que señalen, no, pero tenían que haber incluido esto o aquello, o en el tema ambiental había que incluir lo de acá y lo de allá, como hemos escuchado. Eso es normal y creo que es incluso necesario en una sociedad profundamente democrática como la ecuatoriana. Pero la consulta popular está diseñada para profundizar derechos, para profundizar la democracia, para profundizar los derechos civiles y políticos de los ecuatorianos. El diseño de una estrategia de reforma a través de la Asamblea Nacional requiere, como es lógico, de una mayoría. En países tan más divididos que nunca, ustedes tienen esa mayoría. Yo diría que sobre los grandes temas, sobre la recuperación del espíritu de Montecristi, sobre la participación ciudadana, sobre la solución pacífica de las controversias, sobre los grandes temas que le interesan al país, por ejemplo, temas económicos como la generación de empleo, el estar bien, el vivir bien, eso que le interesa a la ciudadanía, a la sociedad ecuatoriana, sobre esos temas tenemos que tener un acuerdo en la Asamblea, tanto con nuestros compañeros y compañeras de Alianza País, cuanto con otras tiendas políticas, porque son temas que están más allá de cualquier proyecto o de cualquier pensamiento diferente en materia política. Son temas de interés nacional. La transparencia, el cuidado de la naturaleza, la democracia directa, son temas que realmente deben juntar a los ecuatorianos. El tema de la ley de plusvalía para incrementar el empleo y salir del estancamiento del sector de la construcción, evidentemente son temas que deben interesar a la sociedad ecuatoriana, a todas las tiendas políticas y por supuesto en particular Alianza País, que es nuestro movimiento político. Ahora el presidente Moreno ha encargado la vicepresidencia de la República a María Alejandra Vicuña, pero el 4 de agosto del 2015 ella sostenía lo siguiente. Sus maravillosas demandas están, primero, el archivo de las enmiendas. No les preocupan las enmiendas, no les interesan las enmiendas. La única enmienda que les quita el sueño es la posibilidad de postulación o candidatura sin límites. Todo el paquete de las 16 enmiendas aprobadas por la Corte Constitucional y que con la legitimidad que garantiza no solo la Constitución, sino lo que aprobó la mayoría del pueblo ecuatoriano en las urnas, las estamos procesando precisamente en el espacio donde tiene que procesarse, que es la Asamblea Nacional, con la legitimidad que ello tiene, porque eso consta plenamente en la Constitución. Las 16 enmiendas no afectan, no retroceden en derechos.
Lo que señala el decreto ejecutivo 176 en su artículo segundo es que la vicepresidenta deberá realizar el seguimiento al proceso de consulta popular y referéndum iniciado con el pedido de control constitucional. Ministra, le pregunto, ¿no hay una contradicción en encargarle esto a alguien que no cree, que no está de acuerdo con una de las preguntas base de esta consulta popular, de este referéndum? María Alejandra Vicuña es una gran compañera, no solo militante, es una gran profesional, es una gran trabajadora, es una persona de primera línea, una joven mujer guayaquileña, y creo que merece toda la confianza del presidente y todo el apoyo de nosotros, que somos parte de un gabinete que apoya la gestión del presidente Lenín Moreno. Yo creo que no hay mejor decisión que la que se ha tomado, y evidentemente dijo esto y ahora va a decir lo demás acá. Yo creo que lo importante es que las preguntas fundamentales, como los temas de reelección, tienen que pasar por un referéndum, es decir, preguntarle al pueblo sobre una decisión que es de vital importancia para la democracia ecuatoriana. María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Al volver, Hernán Ulloa, abogado de Carlos Polit, excontralor general del Estado, estará con nosotros. Réplica al procurador Diego García sobre el modus operandi, la parte que le tocaba ejecutar al entonces contralor Polit dentro del engranaje de corrupción de Odebrecht. Ya venimos, siga con nosotros. El ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, afronta dos procesos penales, uno por supuesta concusión, otro por supuesta asociación ilícita. En ambos casos se investiga un presunto soborno de 10.1 millones de dólares. Contra Carlos Polit y otros 17 involucrados, la Procuraduría presentó una acusación particular al considerar que se ha afectado al Estado ecuatoriano. Así lo señaló este miércoles en este mismo espacio el doctor Diego García, procurador. Esto fue lo que dijo. Como parte del esquema de corrupción de Odebrecht, Odebrecht utilizaba intermediarios, sean estos contratistas de Odebrecht, que sobrefacturaban para incrementar el valor de los contratos, o con personas, empresarios ecuatorianos que hacían de intermediarios, aunque no tenían ninguna relación con los contratos. En estos casos también es necesario tener en claro que no partimos de informes de la Contraloría General del Estado que nos permitan ir directamente sobre la relación contractual en procesos que podrían en otros casos convertirse en enjuiciamientos por peculado, porque precisamente este esquema de corrupción incluía la posibilidad de terminar con informes limpios de Contraloría General del Estado que no dejaran un rastro dentro de la apariencia legal del esquema contractual, sino a través de información que ha llegado posteriormente en delaciones de Odebrecht, en la contribución penal internacional de Estados Unidos o de Brasil. El doctor Hernán Ulloa Parada es el abogado del excontralor Carlos Polit. Ha solicitado ejercer su derecho a la réplica. Buenos días, doctor. Adelante con la réplica. Buenos días. Gracias por esta invitación. Antes que nada, quiero rechazar de manera frontal y firme las expresiones calumniosas y temerarias que el miércoles anterior hizo en este mismo programa el señor Procurador General del Estado con respecto a los casos judiciales que afronta el doctor Carlos Polit Fayoni. El procurador no solo que ha hecho gala del desconocimiento de la ley, sino también de manera impúdica, falsa y sesgada, ha hecho imputaciones al doctor Polit sobre hechos que desconoce, pues la acusación particular que ha presentado en el juicio que por asociación ilícita se le sigue a él y a otras personas, lo que hace es reproducir las acciones temerarias asimismo y maliciosas expresadas por el señor fiscal general del Estado en el momento de la formulación de cargos, de tal manera que él no ha hecho ninguna investigación, él desconoce de estos hechos y aún más, como veremos adelante, hay una coparticipación en el supuesto que hubiera habido algún ilícito de parte del Procurador General del Estado. Doctor Ulloa, el procurador ha dividido en dos los momentos o instancias en las que el excontralor interviene, según él, en un esquema de corrupción. Así lo dijo.
Efectivamente. Hay dos momentos en la relación del Contralor General del Estado con los contratos con Odebrecht. Una primera etapa en la que, mientras se desarrolla el proceso de acuerdo transaccional de la hidroeléctrica San Francisco con Odebrecht, en ese momento el Contralor, que inicialmente había establecido algunas glosas e inclusive determinado indicios de responsabilidad penal en sus informes, a través de procesos de levantamiento de esas glosas, llega a un acuerdo con Odebrecht que está siendo discutido en este momento en el proceso de conclusión, específicamente contra el excontralor Pollitt. Pero posteriormente, como parte de este mismo esquema de corrupción, la compañía Odebrecht llega a un acuerdo con el Contralor a efectos de que el resto de proyectos que estaba desarrollando Odebrecht en el Ecuador tuvieran este manto de aparente legalidad, es decir, obtener informes limpios de la Contraloría General del Estado a cambio de gratificaciones que son conversadas con funcionarios de Odebrecht, particularmente con José Conceizao Santos, y de las que existen suficientes evidencias en el proceso a través de grabaciones y recolección de evidencia que el mismo José Conceizao Santos se encargó de recolectar en el Ecuador y de entregar luego a la justicia en Brasil. Doctor Ulloa, adelante con su réplica. Como usted manifestó, señor Procurador General del Estado se refiere a dos momentos. Al uno, en que indica que el Contralor General del Estado ha hecho un convenio o algún arreglo con Odebrecht para dar un manto o una apariencia de legalidad a los contratos que esa empresa realizó en el Ecuador. Pero lo que no dice el señor Procurador General del Estado, y ahí falsea absolutamente la verdad, es de que ¿quién tiene que dar ese manto de legalidad? Es de la Procuraduría General del Estado, conforme expresa el artículo 237, numeral 4 de la Constitución de la República. A él le corresponde el control de la legalidad en los contratos. Adicionalmente, todo el país conoce que a partir del 2008, a través de la emisión o de la publicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se le quitó, se le restó a la Contraloría General del Estado la emisión de los informes previos a la contratación pública. Estamos hablando del 2008. Y el señor Procurador se refiere a contratos del 2010. ¿A qué manto de legalidad se refiere cuando él es el llamado como funcionario público a cumplir con esa misión? Yo le preguntaría al señor Procurador General del Estado, ¿qué ha hecho con respecto al manto de legalidad, con respecto a los contratos de Odebrecht? Nada. La Contraloría General del Estado estableció 33 o realizó 33 acciones de control, exámenes especiales, y justamente de uno de ellos, con respecto a la hidroeléctrica San Francisco, emitió 9 glosas que luego fueron desvanecidas porque hubo un convenio transaccional con la autorización del señor Procurador General del Estado. Eso es lo que nos dice el doctor Diego García Carrión. ¿Por qué razón Carlos Pollitt hablaba con José Conceizao Santos? En el audio que se filtró primero y que luego fue incorporado al proceso ya completo, se habla de entrega de dinero de las empresas Plastiquín y Cosani involucradas en un supuesto pago de coimas. Le pide José Conceizao las copias de los informes favorables a Odebrecht. ¿Eso no prueba nada, doctor? Bueno, hasta el día de hoy, la única referencia que se viene reproduciendo como cantaleta, y que también lo ha hecho el señor Procurador, es esa supuesta conversación que hasta el día de hoy ni siquiera se ha hecho la experticia o la comparación de voces. Sin embargo, asumamos que es cierta esa conversación. Si usted revisa la conversación, en ningún momento el doctor Carlos Pollitt exige, reclama algún dinero o algún arreglo con la empresa Odebrecht. Pero quiero decir adicionalmente, en el supuesto caso que hubiera ocurrido, aquí se da un caso particular en el esquema estrictamente jurídico, que esa delación jamás podía haber sido
agregada al proceso, así lo determina el artículo 494 y 495 del Código Orgánico Integral Penal, porque de acuerdo a esas disposiciones legales, las delaciones tienen que ser guardadas en secreto por el fiscal y no pueden ser introducidas en el proceso. De eso se ha valido la opinión pública en general para este linchamiento mediático que se viene repitiendo en reiteradas ocasiones. Ustedes revisen esas declaraciones, no hay una sola coma de exigencias o de algún contrato ilícito que haya hecho el doctor Carlos Polit Fayoni. Doctor Ulloa, brevemente, si Carlos Polit es inocente, ¿por qué no regresa al país? En reiteradas ocasiones yo he presentado alegatos, impugnaciones, apelaciones con respecto a esa inmoral, ilícita orden de privación de su libertad, porque el doctor Polit ha manifestado su deseo de regresar al Ecuador y no se le ha permitido. Estando fuera del país, se le reitera otra orden de prisión preventiva en el juicio de asociación ilícita, cuando la ley dispone que la prisión preventiva es para que el procesado comparezca al juicio. Sin embargo, estando fuera del país, le ordenan la prisión preventiva y eso significa ni más ni menos decirle al doctor Polit, no queremos que regrese al Ecuador. Yo reto a las autoridades judiciales que revoquen esa prisión preventiva y el doctor Polit vendrá al país. Rendan Ulloa Parada, abogado del ex Contralor General Carlos Polit, ha ejercido el derecho a la réplica. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa comercial y más adelante estará con nosotros Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los planteamientos claves del Consejo Consultivo al gobierno y la expectativa por el anuncio de las medidas económicas que anunciará Lenín Moreno la próxima semana. El próximo 10 de octubre, es decir, el próximo martes, el gobierno presentará su programa económico. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario la semana anterior le entregó al presidente de la República 139 propuestas producto del diálogo. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, nos acompaña esta mañana. Economista, buenos días. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos tus televidentes. De esas 139 propuestas, ¿cuáles son las fundamentales, las que a su criterio no pueden quedar afuera? El eje transversal es hacer crecer la economía, volver a hacer crecer la economía, dejar atrás el estancamiento y volver al crecimiento económico. Y los comerciantes sentimos que hay ahí una propuesta transversal, que es la libertad económica, y en concreto nos referimos a eliminar el anticipo del impuesto a la renta que a las inversiones las ahuyenta, y proponemos en su lugar una fórmula muy clara, muy justa y muy sencilla: renta ganada, renta pagada. El anticipo, más que modificarlo, cambiarlo un poquito, hay que eliminarlo, cortarlo un solo tajo para reactivar la economía. Si no, lo único que estamos haciendo es estirar la agonía y haciendo que la recuperación sea más lenta. Pero también hablan de mayor libertad y de menos trabas. ¿En qué se traduce aquello? Mira, aquí he traído un gráfico que lo hace, hemos traducido lo que hace el Foro Económico Mundial, y donde contamos que para ganar competitividad se requiere celeridad. Tenemos a todos los países de la región, tenemos al llanero solitario, a Chile, que va corriendo, tiene un estado muy esbelto, y más atrás, mucho más atrás, tenemos el estado obeso del Ecuador, y vamos quedando rezagados. Somos 97 en el mundo y séptimo en la región en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Entonces, si queremos ganar la competitividad, requerimos celeridad. El Estado tiene que redimensionarse, tiene que hacer sacrificios. Pensamos que debería ser relativamente fácil para un Estado encontrar dónde hay tela que cortar, donde hay espacios donde el Estado haga el sacrificio y no le traspase ese sacrificio aún mayor a un sector económico, sector productivo, que está ahogado de tantos impuestos, trabas, tramitología y de modalidades contractuales laborales que son muy complejas. Hay que darle más facilidades al sector comercial para que pueda despegar. Ahora, por un lado, el gobierno tiene un déficit y está tratando de ajustarlo. Sin embargo, sigue haciendo falta dinero para terminar el año en tablas. La única manera de encontrar esos recursos es el financiamiento externo, es decir, más deuda. Pero ¿cómo se va a endeudar más el país si, según el presidente Moreno, esta deuda ya es de más de 60.000 millones de dólares, es decir, rebasó el límite legal? Si el servicio de la deuda supera los presupuestos de salud, educación y seguridad, estamos ante un dilema que podría poner en evidencia las contradicciones de este joven gobierno.
Sí, ahora hay que empezar agradeciendo el hecho de que el presidente de la República ha tenido la transparencia de poner en claro las cuentas que durante una década estuvieron sumamente oscuras. Me refiero al tema que mencionas, el tema de la deuda. Ahí hemos planteado nosotros una suerte de ABC de la deuda, de alargar plazos, bajar tasas y de cambiar los acreedores. Esto es posible. En buena hora está viniendo una misión del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Es importante que vengan a revisar las cuentas, no solamente que vengan de paseo, sino que revisen las cuentas públicas, que todos conozcamos esta información, nunca más ese oscurantismo donde así, manejaban la economía de espaldas a la gente, y manejando eso podamos ver dónde también hay oportunidades para que el gobierno haga el esfuerzo de reducir gasto público improductivo. Hemos dicho en su momento que las compras públicas que hace el Estado las haga a precios de mercado. Hemos dicho también que por cada $1 de impuestos que el gobierno logre eliminar, al menos logre eliminar $2 de gasto público improductivo, de tal manera que tú consigues dos cosas: equilibras las cuentas públicas al mismo tiempo que reactivas la economía sin abrir la brecha fiscal. A propósito del recorte del gasto público, ya hay un decreto de austeridad y sin embargo eso no ha afectado de mayor manera en las cuentas nacionales. Cuando hablan de ajuste, ¿a qué se refieren? ¿A despidos masivos, a eliminación de ministerios, a la reducción de algunos servicios? Aclaremos esto, porque hay personas que entienden o interpretan que cuando se habla de recortar el gasto público se están refiriendo justamente a esos asuntos. No, lo esencial, salud, educación, no hay que tocarlo para nada. De lo que estamos hablando es donde hay espacio en gasto público improductivo, y cuando uno mira las noticias y se entera pues de todo el despilfarro de la década pasada, uno ve y dice, pues hay mucho espacio para recortar. Al final del día, todo ese despilfarro, todo ese gasto público improductivo, ¿en qué se ha traducido? Y aquí he traído otro gráfico, en base a los bancos centrales de los países de la región, podemos ver el crecimiento económico de los últimos 3 años acumulado al segundo trimestre 2014-2017, y vemos cómo nuestros vecinos tienen crecimiento económico entre el 5 y el 10%, y Ecuador tiene un crecimiento económico acumulado en 3 años de menos del 2%. Así es muy complicado salir. Entonces, si seguimos insistiendo en las mismas medidas económicas que causaron la crisis, no vamos a poder salir de la crisis. Salir del estancamiento requiere crecimiento, requiere una mentalidad distinta. Hay que eliminar el anticipo del impuesto a la renta, señor presidente. Eso se requiere no para mañana, sino para antes de ayer. El comercio se lo va a agradecer. Sobre ese tema, economista Arosemena, escuchamos lo que dice Leonardo Orlando, el principal del Servicio de Rentas Internas. Alguien causa un impuesto a la renta de $10.000, pero el anticipo genera un impuesto de $12.000. Lo que se está planteando es que se pueda devolver esos $2.000. El problema hasta el año 2016 es que no se devolvía. Ya se puede devolver una parte muy significativa, atenuando el impacto que tenía sobre todo en empresas cuyo nivel de ingresos había venido decreciendo. Lo dijo ayer en medio de un foro económico en la Universidad de Espíritu Santo, en medio de la situación económica que vive el país. ¿Creen ustedes realmente que se van a eliminar impuestos que le significan al Ecuador, al régimen, más de 1.300 millones de dólares? Mire, el anticipo del impuesto a la renta le genera al gobierno alrededor de 350 millones de dólares, de un presupuesto de 36.000 millones de dólares, estamos hablando del 1%. Y súmele los 1.000 millones del ISD. Claro, ahora es un pequeño esfuerzo para el gobierno, un gran refuerzo para el comercio. Y al final del día, 9 de cada 10 empleos lo genera el sector privado. Así que a quien tenemos que fortalecer es al sector privado, el sector productivo, donde están las plazas de empleo y donde se puede volver a crecer la economía. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, gracias por acompañarnos. Wendy. Solo para despedirnos, que tengas tú y todos pues un muy buen fin de semana y que disfruten del feriado también. Inicia un feriado, hay que celebrar a la ciudad de Guayaquil. Un viva Guayaquil.